¿A usted les dijo algo? Ahora sí. Bueno, familia, todos los que se están conectando, el estudio bíblico de esta noche trata literalmente de la tercera semana del challenge que estamos teniendo. En esta tercera semana hemos leído unas lecturas y en esta noche las vamos a tocar. Ay, Alex, qué bueno que estás ahí. Saludos, Dios te bendiga. Gabriel, Dios te bendiga. En esta semana nos han tocado unas lecturas que la vamos a tocar hoy por encimita de esa dependencia desde el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Entonces les estaba diciendo que mientras más nosotros queremos buscar lo que eso es justamente lo que estamos haciendo, más oposición va a haber, más desánimo, más distracciones, pero eso nos demuestra que dependemos del Espíritu Santo. Eso nos demuestra que le digamos, Espíritu Santo, ven, porque por mi propia fuerza yo no voy a poder, pero si tú me ayudas, yo puedo acercarme a ti. Y vamos a ver ciertos personajes que van a tener algo en común y es esa disposición. Hemos dicho anteriormente que no hay que ser perfecto, hay que estar dispuestos y disponibles para decirle, Señor, yo quiero que tú vivas conmigo. Así que lo que vamos a estar aprendiendo en el estudio bíblico de hoy es cómo el Espíritu Santo aparecía en el Viejo Testamento y vamos a tener tres partes. La primera parte van a ser esos versículos. La segunda parte es explicar cuál fue el rol del Espíritu Santo. Y la tercera es esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. Así que quiero primeramente leerle un versículo. Ya anteriormente yo le he dicho, pero quiero que me lo digan. ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia que habla acerca del Espíritu Santo? A ver si es verdad que estamos leyendo Biblia. Ya lo hemos dicho. ¿Desde cuál versículo el Espíritu Santo aparece en la Biblia? Ma- Yo te estoy escuchando, me estoy guiando. Lo que pasa es que se me rompió un tubo en casa, en el baño, y me está botando Ea. agua, pero voy a estar prestando atención, por eso todavía es todo temprano, o sea, no tengo mi libreta encima. No te preocupes, no te preocupes, Ari, no te preocupes que yo te lo envío y espero que para resolver pronto, ¿ok? Vale. Génesis, muy bien, Gabriel. Génesis, pero ¿en cuál versículo? A ver si saben. Es rápido, busca Génesis. En el Nada, se lo uno y puedo el decir. 2, Génesis 1 y 2. Ajá, exacto, Hola, que dice Pau. A ver, Dios te bendiga, Yeli. Mi familia solo tenemos que saber, ¿ok? Apúntenlo, que ya lo hemos dicho, ¿ok? Lo voy a leer. Vamos a Génesis 1. No es difícil de encontrar, así que vamos allá. ¿Qué dice? En el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y leo esto porque desde el principio ese es el método de él. Hay varios personajes que dicen, y el Espíritu Santo vino sobre. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Desde el inicio, el Espíritu Santo se mueve sobre el desorden para poner orden. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Así que, familia, voy a enviar aquí en el chat unos versículos. Necesito voluntarios para que los vayan buscando y me los lean. Vamos a leerlo literalmente rápido, no vamos a profundizar en qué significa cada uno, porque la idea es mencionar el rol del Espíritu Santo. Así que necesito voluntarios que vayan escogiendo, pueden escoger más de uno, por ejemplo, está números, jueces, pueden decir, mira, yo cojo el uno, yo cojo el dos, yo cojo el tres, yo cojo el cuatro. Así que no sean tímidos, Yo pongo escójanlo Cualquier versión. el último, lo pongo al sitio y cualquier. lo leo. Oíste, ¿Qué? que yo puedo escoger el último, lo que llevo al sitio para poder leer. Ok, ok. Pues claro que sí, pues tú escoges Ezequiel 37:1. ¿El qué? Ezequiel 37:1. ¿Ok? Pau, me perdí, perdóname, ¿qué versículo van a estar dando? Yo escojo jueces 3:10. Ok, perfecto. Digan el numerito para que sea más fácil, ¿ok? Tú cogiste el 4, Gabriel. Muy bien. Lo que puse unos versículos ahí mismo en el chat para que cada uno escoja un número y lo vayamos leyendo por orden. Esos son todos los versículos que hemos leído durante esta semana, pero la idea es simplemente leerlo, no profundizar en ello para ver el rol del Espíritu Santo, ¿ok? Así que nada, en lo que ustedes van escogiendo números, pues yo voy buscándolo entonces. Yelixa Samuel 10:10. Ok, pues el número 8. Está bien, lo dices Tiene ahí, número ¿ok? de ahí. Sí, sí. 11. Pues Déjame familia, ponerlo. pues yo voy 11. buscando entonces números.
número 11 en lo que van buscándome los otros. Participen, no sean shy, que esa es la idea. Ok, pues déjame ir para allá. Tenemos por ahí 11, números 11, versículos 16 al 17. Ok, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí está hablando, ¿verdad? No voy a profundizar mucho en todo, pero ajá. Está hablando que el mismo Señor va a poner el espíritu que tiene Moisés en otros ancianos. ¿Por qué? Porque en este caso Moisés se estaba quejando de que el pueblo literalmente siempre se queja. Entonces él se sentía tan cansado que decía, Señor, ya yo no puedo más. Y ahí mismo el Señor desciende y dice, mira, de lo que tú tienes que yo he depositado en ti, le voy a dar a un grupo para que lideren contigo. Así que vemos aquí cómo el Espíritu Santo colabora con alguien que está dispuesto. ¿Quién dice que lee el 2? Pues voy para el 2 porque no lo están escogiendo. El número 2 dice Yo 27-18. los puedo coger ya, yo llegué al sitio. O sea, ¿dónde lo enviaste para poder leerlo, para hablar? En el chat, en el chat. Vamos a ir para el chat, ¿ok? En el chat, so... Sí, no te preocupes, Ari. Vamos a seguir para allá. Voy para números 27-18. Yo lo tengo ready. ¿Lo tienes? Ah, pues léelo, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Nuevamente dice que hay espíritu. Así que voy para Jueces 6. No sé si alguien lo tiene. Segunda de Reyes. Ok, yo voy para Jueces 6. Pues vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque la idea es ver que ahí está el espíritu. Vamos a buscarlo aquí. Jueces 6. Jueces 6:34. Y dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Quién tiene el otro? Jueces 13:25. Déjame ver Lo aquí. tengo, Pablo, lo tengo por aquí. Amén, claro que sí, léemelo, por favor. Ay, disculpe, creo que alguien dijo yo, si lo tiene, pues que ella lo haga y yo hago el 8. Sí, Creo que yo alguien dijo yo. el 4, ¿verdad? No hay problema. Sí. Amén, claro que sí. Vale. Sí, la palabra Gracias. de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Nuevamente estamos viendo, ya se está hablando de Sansón. El espíritu, léemelo otra vez y perdóname. Perdón. El Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén, amén y amén. Espérate, Yeli, que creo que Angélica tiene el 5. Si puedes ir buscando el otro, el número 6, que veo que no lo tienen, creo. Angélica, léeme el 5, por favor. Hola, buenas noches. Y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Amén. ¿Quién me lee entonces el de Jueces? Perdóname, Éxodo 31:3. Yeli, si lo tiene. Lo tengo. Éxodo, Ahora perdón. sí lo tengo. Que había escogido el 8, Éxodo. pero lo leo. Éxodo Amén. 31:3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo el arte. Y en todo arte, Amén. disculpe. Amén. Amén y amén. El 7 lo tiene Gabriel. Sí, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Ristaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Ristaín.
Amén, amén y amén. Ahora sí, Yeli, yo creo que tienes el 8 también, si no me equivoco. Amén, claro que sí. El 8 es Primera de Samuel 10:10, que dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Amén, amén y amén. Entonces, ¿quién tiene el 9? Déjame ver si lo veo por aquí. Primera Samuel 11:6. No lo veo por ahí, déjame buscarlo entonces. Primera de Samuel 11:6. Oye, y ahí mismo si lo tiene, que está ahí mismo al ladito. Once seis, vamos. Lo tenemos acá, espérate. 11:6. Amén. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Amén. Primera de Samuel 16:6. Déjame ver. 16:13, perdóname. 16:13. Ya lo tengo aquí. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Igual el 14 también. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Habíamos escuchado que ahorita vino sobre Saúl y ahora se apartó, pero vino sobre David. ¿Quién tiene el otro? Primera de Reyes 18:12. Los tengo aquí buscando toda la Biblia, pero es parte de 18:12. Ah, es el mío, espérate. Amén. Ah, pues Espérate. bien. Me fui en un viaje, espérate, déjame ver, yo lo tengo aquí. Por cuanto no había atendido la voz de Jehová, su Dios, sino que había quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las había escuchado, ni pues por obra, ni por obra. Era ese, ¿verdad? Espérate, no me suena al de Elías. ¿Cuál estás Espérate. leyendo, perdón? Es Primera Era- de Reyes 18:12. Ah, yo estoy Eso en habla Segunda de de Elías. Reyes, espérate. Ah, ok, ok, no pasa nada. De Reyes, Primera de Reyes, 2:18, ¿verdad? 18:12. 18, 18:12. Lo tengo. Amén. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Amén. Alessi, yo creo que tú cogiste el 12, ¿verdad? No lo cogí yo. Ah, ok, perdón, es que veo iPhone. Pues dale, te toca el 12. Sí. Segunda de Reyes 2:9. Dice, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Y el 13, Ana. Sí, aquí. La mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Amén. Y yo les voy a leer uno de mis favoritos. Este no está en el Antiguo Testamento, pero pasa antes de que venga el bautismo del Espíritu Santo. Voy a buscarlo rapidito, que se supone que lo haya tenido, pero no lo busqué, me envolví aquí. Ok, es en Lucas 2, versículos del 25 al 27. Este también lo he hablado aquí.
y es de Simeón. Y aquí está, del 25 al 27, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y la historia que vimos ahí es que vio a Jesús. Pero ¿qué pasa? Con lo que acabamos de hacer, que sé que fuimos para arriba, para abajo, ¿verdad? Y aquí no profundizamos tanto. La idea de esto es que viéramos que hay diferentes personajes de la Biblia y todos dependieron del Espíritu Santo para hacer cosas increíbles y para poder cumplir el propósito de Dios. Estos versículos nosotros los hemos estado leyendo en el reto de la comunidad a más profundidad. ¿Por qué? Porque no hay persona que haya tenido poder que lo haya hecho por su propia cuenta. Tiene que depender del Espíritu Santo y nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Si queremos tener una relación con Dios, necesitamos depender del Espíritu Santo. Si queremos ver sanidades, necesitamos del Espíritu Santo porque Él es el que se lleva toda la gloria. Nosotros solamente somos canales. Y lo más que me llama la atención es que aquí, entre todos los que leímos, el Espíritu Santo lo mencionan con 3 nombres: Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios y Espíritu Santo. Van a ver que cuando habla del Espíritu siempre lo pone en mayúscula. Menos en el verso de Moisés, que ahí lo puso en minúscula, pero como está toda la historia, nadie puede hacer nada por sí mismo, así que era del mismo Espíritu. ¿Y qué pasa? Quiero que ustedes me digan que ustedes piensan que tenían en común estos siervos del Señor para tener al Espíritu Santo. En este caso, si hay algo que se repitió, es que decía, vino sobre él. Por lo tanto, aquí el Espíritu Santo venía a cumplir una misión sobre ellos. Venía en momentos cuando se necesitaba. Y en muchas ocasiones en nuestra vida nosotros lo necesitamos en todo momento. Pero no en todo momento se revela su poder, como por ejemplo de una sanidad. Tiene que haber un enfermo para que eso cause que se necesita que salga poder del Señor. No sé si me estoy explicando bien. Así que en este caso, uno de los que leímos que me llama mucho la atención es cuando lo leyó Angélica, que dijo la parte de Sansón, que él literalmente pudo matar a un león como si fuera un cabrito. ¿Y por qué pasó eso? Porque en ese caso él se encontraba frente a un peligro y el Espíritu Santo vino sobre él para que él se pudiera defender con sus propias manos. Por lo tanto, cuando vienen peligros a nuestra vida, es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fuerza para nosotros poder vencer. Porque si es por nosotros mismos no vamos a poder. Así que ahí podemos ver cómo el poder se revela ante la necesidad. Y esto es importante porque cuando nosotros confesamos y reconocemos te necesito, entonces Él empieza a manifestarse, porque estamos siendo humildes y diciéndole yo te necesito, Señor, yo solo no puedo. Y ahí su poder empieza a manifestarse cuando uno confiesa, porque la palabra tiene poder. Y aunque no lo registra, yo me imagino que Sansón cuando está frente a ese león dice, espérate, ¿qué yo voy a hacer? Pero como él sabía que el Espíritu iba a estar sobre él y el Espíritu era el que le iba a dar la fuerza porque lo había apartado, él no temió y fue de frente al problema. Así que en los personajes que hemos leído, aunque no mencionamos los nombres, en el estudio bíblico, entre ellos se encuentra Moisés, se encuentra Josué, se encuentra Bezaleel, que es uno de mis personajes favoritos, porque de Bezaleel, lo más que me llama la atención, es que dice, yo lo he llenado. Así que Bezaleel no sabía que había sido lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para trabajar en sabiduría, en ciencia, en todo arte. Así que Bezaleel, uno de los personajes que él no era ningún profeta, él no era por decir nadie, porque ninguno de los que está aquí es nadie. Nosotros no somos nadie, pero al Señor le place convertir a alguien don nadie en alguien valioso para él. Así que entre ellos está Bezaleel, que es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque Bezaleel, desde antes que él lo supiera, Jehová lo llamó y le dice a Moisés, yo lo he llenado, yo lo llamé por su nombre a Bezaleel y él va a hacer todo lo que yo quiero. ¿Y qué fue lo que hizo Bezaleel? Nada más y nada menos que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el menorá, que es el candelero de oro, con las cortinas, con las vestiduras de los sacerdotes.
con todo lo que representa la presencia de Dios y la santidad en el Antiguo Testamento, lo hizo alguien que dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y a qué voy con esto? Esta historia a mí me fascina. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor puede crear en nosotros ideas nuevas. Él te puede llenar de sabiduría, de proyectos. Volvimos. Él te puede capacitar. Así que si el Señor te da una idea, no digas, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Tú ve al Señor y dile, Señor, yo sé que tú me puedes llenar de tu Santo Espíritu para yo crear esto. Porque si lo hiciste con Bezaleel, tú lo puedes hacer conmigo. Y lo más importante que quiero destacar aquí es que ninguna de las personas que hemos hablado se parecen. Que a todas el Espíritu Santo los llenó de una manera diferente de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su propósito. Así que quiero que me digan que ustedes, adicional de lo que les estoy diciendo, piensan que tenían en común todas estas personas. Déjame ver si escribieron por aquí. Se frizó la imagen. La cámara está bipolar. Pero ustedes los escucho. Sí, fuerte y claro. No, pero me escucho. Muy bien. Díganme, ¿qué ustedes piensan que tienen en común estas personas de las que hemos mencionado? Ya mismo prendo la cámara en lo que vuelve. Lo que tienen en común es que todos dependían del Espíritu Santo. Amén. Me encanta. Algo más en común. Que eran escogidos por Dios. Amén. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ellos fueron escogidos, así como tú y yo somos escogidos. Volvió la cámara, ¿verdad? Somos escogidos por Dios. Así que lo que tienen en común todos ellos es que para llevar la presencia de Dios, así sea momentánea en ese entonces, tenían que ser escogidos por Dios y tenían que estar dispuestos, porque Dios no obliga. Así que ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios y sabían que tener esa presencia era un precio que tenían que pagar. Porque voy a hablar de ese personaje, ¿verdad? Que es Sansón, que literalmente en el momento que él se desvió de la obediencia al Señor, el Espíritu Santo se apartó de él. Y cuando él volvió confiado a pelear, no pudo vencer y se dio cuenta en ese momento que se había apartado. Imagínate cuán desconectado tuvo que haber estado para no darse cuenta y se lanzó. Y a veces eso nos pasa a nosotros, a veces estamos tan desconectados que cuando nos lanzamos nos chocamos fuerte y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Como que no te siento. Y es que hubo una desconexión. Así que por eso es que en esta noche estamos hablando de esa conexión que aunque no es fácil, no lo es, y mientras más tú lo intentas es cuando más todo se va a poner opuesto. Como quiera, el Espíritu Santo te anhela a tal punto que la Biblia dice que Él nos anhela celosamente y quiere estar contigo. Así que en este caso, todos fueron escogidos, estaban dispuestos, no eran perfectos. Nosotros no somos perfectos, eso el Espíritu Santo lo sabe, pero mientras más tú anheles y decirle, Señor, yo no soy perfecto, pero yo quiero agradarte lo más que yo pueda hacer. Por eso es que la Biblia va a identificar en nosotros todas esas áreas que tenemos que mejorar. Por eso la Biblia nos confronta día a día, porque nos incomoda y nos muestra todo lo que tenemos que mejorar. Por eso toda persona que había visto al Señor cara a cara decía, yo soy muerto. ¿Por qué? Porque la santidad, la presencia de Dios revela nuestra suciedad. Y es ahí cuando le decimos, Señor, yo no soy digno de estar cerca de ti, pero si tú me ayudas, yo quiero estar cerca de ti. Eso es reconocer la dependencia. Y eso es todo lo que Él quiere. No que nos excusemos diciendo, ay, es que yo no soy perfecto, yo nunca lo voy a hacer. Eso son solamente excusas que nos limitan a nosotros mismos de ver su poder, porque esto es individual. El trato que Él quiere hacer contigo es para compartir contigo y revelarte a ti. ¿Ok? Así que, ¿por qué ustedes piensan que aquí, en lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía por temporadas y no se quedaba full con esas personas, sino cuando era necesario? ¿Por qué ustedes piensan que en este caso los versículos que hemos leído eran por temporada? Pues, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de lo que leí en Jueces, habla de que fue Otoniel un libertador. Yo pienso que porque en ese entonces no, el pueblo de Israel era un pueblo que a veces se rebelaba en contra de Jehová Dios.
y el espíritu de Jehová Dios se apartaba y ellos caían. Y después volvía Dios con sus misericordias a levantar otra persona. También Amén. otra cosa aquí. Claro Yo que sí, creo compañero. que quizá era porque, bueno, el Espíritu Santo, como era más adelante, creo que en un verso se dice de la promesa. Y bueno, en ese caso Jesús no había venido, entonces entiendo que era por eso en ese caso. Después que Jesús vino, ya ahí Él nos envió el Espíritu Santo. Amén. Es así. Igualmente lo que Gabriel comentaste, ese era un ciclo que se repetía a él y se sigue repitiendo con nosotros. Nosotros hacemos lo malo ante los ojos del Señor y nos endurecemos tanto que le damos la espalda. Y ahí mismo encendemos al Señor al punto de que hasta, si no me equivoco, lo leí el otro día en Ezequiel, el corazón del Señor se quebranta cuando nosotros no queremos reconocer que estamos mal. Y cuando Él nos tiene que castigar para que volvamos a Él le duele. Así que en este caso de jueces, eso es lo que se repetía ahí. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta y qué hacían. Clamaban, que eso es lo que más adelante vamos a hablar. El clamor hace que la ira del Señor se apacigüe. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, Él no se puede negar a Él mismo. Así que cuando uno clama, Él como te ama tanto, dice, ok, me está reconociendo. Pero el tema principal es que todavía Jesús no había venido a la tierra. Es a través de Jesús que en Él tenía que posar el Espíritu Santo para que entonces Él nos dio. Él fue el que dijo, yo vengo a la tierra, yo me despojo de mi gloria, yo me despojo de ser el rey, voy a venir como un humano para demostrar de que solamente, hablando de Jesús, solamente era Él el que podía pagar ese precio para reconciliarnos con Dios. Y para demostrar que Él siendo humano, tuvo que depender del Espíritu Santo para poder vencer. Porque Él también sintió tristeza, Él también fue tentado, Él también sintió el abandono hasta de sus propios hermanos que se burlaban de Él porque no creían en su visión, ni en lo que Dios había hecho con Él, le fue rechazado. Bueno, Él lloraba cuando llegó a Jerusalén. Cuando Él estaba en esa entrada triunfal donde le estaban diciendo, Hosana, ¿quieres decir algo, Ana? Bueno, sí, relacionado con eso mismo que tú dices, ¿tú crees que entonces básicamente el Espíritu Santo, o sea, más como una pregunta, el Espíritu Santo se iba, era al momento de la decepción, bueno, no digamos decepción, de la tristeza de Dios por por alejarnos? Entonces, básicamente, cuando Jesús vino, como tú dijiste, como que pagó ese precio para volver a acercarnos a Dios, para volver a hacernos dignos, o sea, limpiarnos con su sangre, hacernos dignos, pues ahí el Espíritu Santo ya se quede con nosotros definitivamente. Obviamente, dependiendo de nuestro accionar. O sea, supongo, te estoy preguntando. A ver si pude entender bien la pregunta y perdóname. Ok, a ver si entendí. Que básicamente, antes de que Jesús viniera y muriera por nosotros y nos limpiara de nuestros pecados, el Espíritu Santo iba y venía porque básicamente estábamos accionando a veces de acuerdo a la voluntad de Dios y a veces nos apartábamos. O sea, como hicieron muchos personajes de la Biblia, como David, a veces actuaba bien y a veces hacía lo que le daba la gana. Entonces, básicamente, el Espíritu de Dios se alejaba de nosotros porque nosotros lo alejábamos, no alejábamos de Él, o esos personajes se alejaban de Él. Entonces, ¿tú crees como que ya después de que Jesús vino y limpió nuestros pecados o pagó nuestros pecados y nos acercó a Dios o al limpiarnos nos hizo dignos de estar ante Dios, el Espíritu Santo ahora como permanente siempre está con nosotros? Ok, lo que pienso con lo que me estás preguntando, ¿verdad? Es que desde el principio Dios tiene un plan. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde Génesis literalmente se ve la deidad, que están los tres actuando. ¿Y a qué voy con esto? Hay un momento que el Señor dice que tienen que sacarlo de literalmente el paraíso porque ya, Él dice, el ser humano es como uno de nosotros. No vaya a ser que ellos extiendan la mano y coman del árbol de la vida. Y ahí mismo, ¿qué pasa? Que en ese punto, si ellos hubieran comido del árbol de la vida en el pecado, iban a estar en el pecado para siempre. Por lo tanto, desde ahí vemos el cuidado de que Dios no iba a permitir que ellos estuvieran en el pecado para siempre. ¿A qué voy con esto? Desde el inicio, el Señor tenía un plan que tenía que venir Jesús.
¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, automáticamente le pasa la llave al enemigo de todo lo que el Señor le había puesto en las manos. ¿Y qué sucede? A lo que te digo con esto es que desde el principio tenía que estar ese plan de que era Jesús el que iba a ser nuestro Salvador. Por eso es que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, porque solamente era a través de él. ¿Y a qué voy con esto? Asimismo, como estaba en el plan que tenía que venir Jesús por la humanidad, asimismo todo en el Señor obra en un orden. ¿Y qué pasa? En este caso, desde el Viejo Testamento, como nosotros tenemos que depender del Señor, Él venía sobre ellos para una misión, pero a veces, ¿verdad? Cuando ellos no lo valoran, porque cuando nosotros no lo valoramos, Él también se va porque se entristece. ¿Y por qué tenían que valorarlo también? Porque cuando David literalmente falla con ese adulterio, con ese asesinato que él hizo a Urías, él anteriormente había visto que el espíritu se había apartado de Saúl porque él estaba trabajando de la mano. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, no apartes de mí tu santo espíritu. ¿Y por qué es? Porque en ese caso no era que habitaba full en ellos, porque eso no podía pasar hasta que lo hiciera el Mesías. Es Jesús el que nos da el ejemplo, así que el plan tiene que ser a través de él. Así que en este caso sí podía posar e irse, y a veces de ciertas personas se apartaba de acuerdo a que no lo valoraban. Y entre ellos pues estaba David, que sí lo valoraba, por lo tanto él rogó para que no se apartara de él. Por eso es que el corazón de él era literalmente el que le agrada al Señor, porque él valoraba. Mientras que Saúl le importaba más que dijeran las personas lo externo antes que tener la presencia de Dios. Mientras que Sansón literalmente ni se había dado cuenta y se apartó. Así que mientras más ellos tenían esa relación, más lo valoraban. Pero sí, eso es un factor para que se vaya o esté, pero siempre está el plan. Desde el inicio, es que hasta cuando leemos Gálatas, cuando leemos esas cartas, dice, esto estaba ya planificado desde antes de la creación, porque Dios conoce todos los tiempos, ¿me entiendes? Pero en este caso, si vemos que el Espíritu Santo en el Viejo Testamento posa y no mora, y después vemos un Jesús que le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que entonces yo le ruegue al Padre que les envíe otro consolador, porque no los voy a dejar huérfanos. Una vez más estamos viendo que es un plan perfecto de Dios. Y quien tuvo que hacerlo y demostrarlo es Jesús. ¿Y por qué yo sé que tuvo que hacerlo él? Porque ya mismo voy contigo, Gabriel. Porque en Isaías 11:2, ese es de mi versículo favorito, literalmente dice que en el reinado perfecto, que es el Mesías, y reposará sobre él. Y habla de 7, de la plenitud del Espíritu Santo, que dice el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Más adelante, vamos a leerlo hoy, Juan 1:33, que está hablando Juan el Bautista, y te lo voy a leer, mira, Juan 1:33, para que veas qué es la misión de Dios. Déjame leerlo bien rapidito. Juan 1:33 literalmente está hablando Juan el Bautista de cuál era el plan de Dios. Lo voy a buscar aquí rapidito. Y mira, Juan 1:33, hablando Juan el Bautista del Cordero de Dios, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que ese solamente tenía que ser Jesús. ¿Por qué? Porque Juan decía, yo ciertamente los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que es primero que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que ese crédito es de Jesús. No sé si te contesté la pregunta. ¿Sí? Sí, sí. Pues amén. Gabriel, ¿ibas a decir algo? Bueno, sí, en la parte de lo que estás hablando, de lo que se dice referente al tiempo de cuando Jesús, el Espíritu de Jehová venía sobre cada personaje en el Antiguo Testamento, yo me imagino que el tiempo del Espíritu Santo es el actual, que es el tiempo de la gracia en la que nosotros estamos. Pero lo mismo, lo que dijiste hace rato, que hay veces que pasa con nosotros, que hacemos lo malo o pecamos y Él se entristece. Y nosotros comenzamos a sentir ese vacío, comenzamos a sentir, hace falta algo que es Él, porque Él es el que nos llena, el que nos da el gozo, el que nos da la paz. Hace días en el trabajo sentía mucha opresión por parte del empleo que tengo, entonces yo decía, wow, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Decía yo, ¿qué pasa? Ah, ya entiendo, conexión.
conexión con la fuente. Y eso es lo que volvemos a la fuente. Amén. Gracias, Gabriel. Y eso mismo, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante en el sentido de que, y lo voy a mencionar ahora porque ya estamos tocando ese tema, ¿verdad? Como estamos en el tiempo de la gracia, en este periodo, el Espíritu Santo nos va a dejar saber como que, hello, estoy aquí, ¿verdad? Cuando le fallamos, no es que Él se va rápido, Él va a buscar la manera, porque lo que Dios desea es que estemos con Él. Él va a buscar la manera de atraerte, decirte, ven, tú me necesitas, y Él se va apagando poco a poco, Él se va entristeciendo, y cuando se aparta es cuando ya literalmente nosotros estamos permitiendo que el pecado tome gobierno de nosotros y no nos importa arrepentirnos. Cuando llegamos a ese nivel de que estamos tan endurecidos, Él se va, porque Él habita en la santidad. Pero antes de que Él se vaya, Él va a buscar la manera, porque nos ama tanto, de que volvamos a Él. ¿Verdad? Porque hay veces que uno dice, Dios mío, ya yo te fallé, ya te perdiza. No, Dios es un Dios de misericordia y de otras oportunidades, y lo que Él quiere es decirte, aquí estoy, pero nos seduce, nos llama con amor, me estás lastimando esto, pero si después nosotros no caemos en cuenta, pues, ¿verdad? Él no nos va a obligar. Pero como Él conoce todo, Él va a saber si nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón está el querer volver a Él, y él permanece. Él conoce las intenciones del corazón. Así que, nuevamente, ¿verdad? Primeramente fue donde Jesús. Pero en la promesa que habla acerca de nosotros, ese es el famoso que vemos en Joel 2:28, que dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuando eso pasó? En Hechos 2, que ellos estaban ahí en el aposento y estaban esperando. Así que fue sobre toda carne. No es límite. Pueden ser los niños, jóvenes, juveniles, adultos, ancianos. Aquí no hay límite. Él dice sobre toda. No hace excepción de personas. Así que para toda la humanidad se va cumpliendo desde los hechos. ¿Ok? Así que vemos aquí que lo que el Espíritu Santo le da a las personas es literalmente un poder sobrenatural. Él te da sabiduría para crear cosas. Él te da ese valor, esa valentía para tú hablar en el nombre de Dios. Él te cambia tu identidad y te dice que tú perteneces a Él. Por eso somos sellados por Él cuando confesamos al Señor. Y ahí es donde hay un cambio que quiero hablar, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, ay, el Espíritu Santo vino sobre mí, ya yo no necesito buscarlo más. Sí, está sobre ti, pero aquí habla de una llenura que tiene que ser diaria. Aquí habla de ir más a lo profundo, y ahí es cuando entra el que lo anhelemos y lo pidamos. Pero eso voy más adelante. El Espíritu Santo te va a dar dirección, y eso nos cuesta, mira, porque a veces uno quiere que nos conteste ya, y a veces hay que esperar hasta que Él nos vaya dirigiendo. Pero si algo vimos la semana pasada, es que en el plan de Dios estaba que Cornelio y Pedro se encontraran, y a ambos los fue dirigiendo hasta que el plan se dio. Así que cuando está sobre alguien, como hemos dicho, eso es temporal y es externo, se manifiesta en una tarea en específica. Él es selectivo. Y quiero dejarte saber que a veces nosotros estamos experimentando que Él venga sobre nosotros, pero que no permanezca. Y se nos olvida por la ignorancia el privilegio de que ahora tenemos la oportunidad de que Él vive en nosotros. Por eso nos llama a despertar y dejarnos saber, mira, somos privilegiados. Por eso es que Jesús decía, les conviene que yo me vaya, porque Jesús era uno y Él estaba aquí con este grupito, pero Él no podía estar con todos a la misma vez. ¿Por qué? Porque Él se despojó de ser Dios y fue hombre. Más el Espíritu Santo, Él está en todas partes. Él puede estar hablando conmigo a cualquier hora del día, y también puede estar hablando contigo, porque Él es omnipresente. Él todo lo puede hacer. Así que ese es el beneficio que tenemos que entender, y aunque a veces lo leamos todos los días, se nos hace difícil comprenderlo. Hasta en eso tenemos que decir, Señor, ayúdame yo a comprender de que tú moras en mí, porque es algo que todavía uno no puede entender. ¿Cómo es que tú vives dentro de mí, en mi espíritu? O sea, es algo que es tan profundo que en nuestra lógica se nos hace un poquito difícil entenderlo. Así que Él va a despertar, va a activar el llamado en ti, te va a dirigir qué es el plan que tiene Dios para ti, porque Él conoce lo profundo de Dios. Así que Él va a actuar según la necesidad del momento. Una vez yo había escuchado, ¿verdad? No sé cuán cierto sea esto, pero si uno quiere que la unción fluya, pues uno tiene que hablar la palabra de Dios para que Él se manifieste. Pero mientras uno está detenido,
pues no hay necesidad de que eso siga fluyendo. No sé si me entienden, ¿a qué voy con esto? Hay una de las historias que habla de una viuda que tenía que pagar unas deudas y ella no sabía cómo resolver ese problema, y viene y llama al hombre de Dios que dice Eliseo. Y literalmente en esa historia, él le dice: ¿qué tú tienes en tu casa? Y ella decía que solamente tenía una vasija y un poquito de aceite. Y entonces él le recomienda: ve a tus vecinas, pídele las vasijas y con la tuya tú le vas a seguir echando a otra. ¿Y qué pasa? Que el aceite se seguía multiplicando, multiplicando, multiplicando hasta que se acabaron las vasijas. Si ella hubiera querido tener más y más y más de Dios, ¿qué hacía? Buscaba más vasijas. Pero la bendición llega hasta donde uno está dispuesto a recibirla. Pero si no hay vasijas, si no hay un lugar donde llenarlo, pues para el aceite. Y eso pasa con nosotros. Tenemos que decir: Señor, la bendición de hoy, amén, pero mañana es una nueva. Vuélveme y lléname de tu aceite, y vas a volver a experimentar eso. Pero es donde hay necesidad, en donde se pide. Por eso es que hoy estamos hablando de esto. ¿Para qué? Para que despertemos. Y tú me dirás: Paola, ¿pero por qué estamos hablando de este tema? Se los voy a leer exactamente como se los escribí, porque mientras lo estaba escribiendo ahí, me estaba ministrando a mí misma. Así que mira, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, familia, es tiempo de despertar, de vivir una llenura constante con el precioso Espíritu Santo, porque literalmente todavía nosotros no hemos visto nada, no hemos vivido nada de la experiencia que Él quiere hacer con nosotros. Y es triste ver, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos cuando yo miro, veo que hay tantas personas que están conformes con lo que ya han vivido con Dios. Y no, esto no es para juzgarla, sino para nosotros marcar la diferencia. Para que nosotros digamos: Señor, yo no quiero vivir conforme con lo que ya yo he visto de ti. Yo quiero más y más y más de ti. Y cuando uno busca más, entonces uno puede encender a quienes te rodean. Pero hay muchas personas conformistas, como que dicen, como que: ya yo viví esto y ya. No podemos conformar, porque Dios es tan profundo que hay tanto. Y por eso volvemos a leer la Biblia para darnos cuenta de que esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para que nosotros la hagamos nuestra y lo anhelemos. Así que si estás aquí conectado, es porque esta palabra es para ti. Dios quiere que literalmente despiertes y que le pidas más. Él no tiene límites y ni le molesta que le pidamos, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que algo que les quiero preguntar: ¿ustedes sabían que hay muchas personas que se van de este mundo sin haber visto todo el plan que Dios tenía para sus vidas? Díganme si saben eso o piensan que no pasa. Nosotros no podemos ir de este mundo sin haber visto todo lo que Dios ha preparado para nosotros, porque somos nosotros mismos los que lo atrasamos. Porque a veces decimos: ay, todavía no quiero, no tengo miedo, esto, lo otro. Pero en todo proceso Él te dice: yo estoy contigo. Solamente tienes que decirme: te necesito, y reconocerlo. Pero hay muchas personas que se van sin haber visto esas promesas que Dios les diseñó. Y eso es lo que busca el enemigo. Él busca distraernos de tal forma que lleguemos al conformismo. Porque no significa que por no ver esas promesas a lo mejor no seamos salvos, a lo mejor sí. Pero hay más que Dios quiere hacer contigo. Hay más que Él quiere mostrarte para que tú veas su presencia y la sigas viviendo día a día con Él. Pero para eso, hay que literalmente, como decía, pero yo golpeo mi carne. Y esto no solamente se trata de tentaciones, de caer con otras personas, es en todo el sentido de la palabra, del ocio, del miedo, de todas esas cosas que quieren detener que tú veas la promesa de Dios. Pero para eso está el Espíritu Santo. Porque cuando llega el tiempo de Dios y hay una persona que está dispuesta, que se está esforzando, que está siguiendo lo que la palabra dice, aunque a lo mejor nosotros no lo veamos en el momento, en el tiempo de Dios se va a cumplir y Él ve tu esfuerzo. Él siempre tiene su oído presto y te está mirando. La semana pasada habíamos visto que Él tiene un libro de las memorias, ¿verdad? Donde apunta cada una de las cosas que tú hagas. Y si hay algo que la Biblia dice, que lo que uno siembra, uno lo cosecha. Es así. Y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero hay una condición. A ver si alguien me dice cuál es la condición de eso, de que no nos cansemos de hacer el bien, pero a su tiempo segaremos. ¿Sí qué? Si no me equivoco, eso lo dice en Gálatas. Se lo voy a decir: si no desmayamos. Esa es la condición. No desmayar.
no desmayar. Y eso es lo que va a querer hacer esta carne, que nos cansemos a tal punto que queramos desmayar, y desmayar es literalmente me quito, no quiero seguir. No es que tú flaquees un poquito, porque eso es normal. Flaquear como que no tengo fuerza, Señor, hoy como que no tengo ni ganas de adorarte. Mira, mientras menos tú tengas ganas de adorar y te obligas a hacerlo, sale la mejor adoración, porque tú te estás rindiendo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo. Así que, en este caso, yo no sé si ustedes se acuerdan, porque aquí les voy a hablar un poquito más, ¿verdad? De un mini testimonio. Pero en el estudio pasado, cuando mami estaba haciendo el estudio de la oración, ella mencionó al final, un versículo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuál era, pero a mí me marcó. Eso fue como hace miércoles atrás. Y era, clama a mí y yo te responderé. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero desde que ella lo menciona en ese estudio bíblico, ese versículo me sale en todos lados. Mira, yo estaba guiando y me salió en un muro, lo vi en un sticker de un carro. Y decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Porque es un versículo que en muchas ocasiones hemos escuchado tanto, pero ignoramos la profundidad del versículo. Y cuando me estaba saliendo, decía, Señor, no entiendo qué es lo que me quieres decir con esto. Y en ese momento estaba empezando a sentir un cansancio extremo, no sentía esas ganas de querer orar, de leer la Biblia, como que me pesaba. Pero sin embargo volvía, clama a mí y yo te responderé. Y yo, pero no entiendo, Señor, ok, clamo a ti y tú me responderás, pero no solamente se queda ahí. Y el hecho de que Él nos repita tanto un versículo cuando dice, clama a mí y yo te responderé, empezamos a ver situaciones en nuestra vida que como que nos van golpeando. ¿Para qué? Para que uno sienta que nuestra misma alma grita por la ayuda del Señor. Y cuando nosotros nos humillamos, cuando decimos, Señor, yo siento que ya no te siento, no siento esa conexión, uno empieza a clamar, a gemir en el Espíritu, reconociendo solamente a ti yo te necesito. Y desde que leímos lo de Jueces, decía que él levantaba libertadores cuando el pueblo clamaba. Hay ocasiones cuando uno siente esa desconexión, que el Señor permite que uno viva ciertas cosas que te lleven, porque eso fue lo que pasó con el pueblo cuando se olvidaban de Él. Pasaban ciertas cosas que llevaban que ellos tuvieran un dolor en el alma, que clamaban por auxilio. Y cuando uno clama por ese auxilio, uno sabe que el único que nos puede socorrer es Dios. Solamente es Él el que puede entenderte. Y no tan solo es con ese punto, es que ese versículo sigue más adelante y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hay tantas cosas en nuestra vida que todavía no logramos entender, pero la clave está en clamar y ser persistente y decirle, Señor, aquí yo estoy. Yo te clamo desde lo más profundo. Y cuando uno está en ese lugar con Él de conexión, Él te va a empezar a revelar cosas grandes. Él te va a empezar a revelar cosas profundas de su palabra. ¿Y por qué yo sé esto? Porque hace poco estaba leyendo de Ezequiel y el Señor le decía, cómete el rollo. ¿El rollo qué es? La palabra. Y cuando Ezequiel dice, cuando me estaba comiendo el rollo, en mi boca sabía dulce como la miel. Pero en Apocalipsis también, si no me equivoco, está Juan que dice, cuando me comí el rollo, en mi boca sabía dulce como la miel, pero en mi estómago era amargo. Y eso pasa con la palabra. Hay cosas lindas, pero hay cosas que nos tienen que quebrantar. Pero cuando Él te dice, cómete el rollo, ¿para qué es? Para que esa palabra empiece a penetrar en ti. ¿Para qué? Para que Ezequiel, después que se comió el rollo, de lo que él conocía, de lo que él había vivido, entonces podía profetizar a otros. Y eso pasa con nosotros. Cuando el Señor te pone en situaciones en las cuales tú tienes que clamar a Él, ¿por qué es? Para que tú te comas el rollo, para que tú seas esos versículos y digas, el Señor me levantó de esta escasez porque la palabra lo dice, yo me comí ese rollo y ahora yo tengo autoridad para decirte que Él suple. Cuando hay enfermedad, así mismo pasa. Cuando sientes esa soledad que tú le clamas a Él y Él te socorre, así pasa. Por eso ese clama a mí es demasiado profundo. Pero si hay algo que pasó, es que yo lo estaba ignorando. Yo, Señor, sí, lo veo aquí, lo veo allá, pero lo estoy ignorando. Hasta que Él apretó un poquito. Y yo, ok, yo creo que ahora me acuerdo de ese clama a mí y tú me responderás, porque la respuesta viene de Él. ¿Cuándo qué? Cuando somos un poquito tercos
y nos lleva a ¿dónde? A la palabra. Que la palabra es donde el Señor más nos habla, más que a través de cualquier persona, pero por eso es que nos cuesta leerla, porque es la Biblia la que te va a transformar. Es ese rollo que le dijo el Señor, cómetelo, Ezequiel, cómete este rollo. ¿Para qué? Para que así podamos encender esta generación. Pero tiene que haber compromiso. No siempre se va a sentir placentero. Pero siempre que uno lo cumple, uno siente esa satisfacción de que dice, Señor, qué lindo que pude hoy aprender un poquito más de ti. Porque cuando uno lee la palabra, te tengo un secreto. ¿Tú sabes quién literalmente inspiró a los seres humanos a escribir esa palabra? El Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando uno lee la palabra, eso es una cita con el Espíritu Santo, en donde Él te está hablando la verdad de Dios, en donde Él te revela lo que hizo Jesús, te revela lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, ese momento es una cita donde tú estás hablando con Dios. En tu espíritu tú estás siendo alimentado de ese maná, de esa provisión que todos los días necesitamos. Así que si tú quieres hablar con Dios, saca de tu tiempo, sin distracciones, y lee la palabra, y tú vas a sentir, mira, lea lo que tú leas, tú vas a sentir cómo eso aviva tu espíritu, y cómo te llena de fuerza, y tú dices, wow, Señor, de verdad, tú eres tan poderoso. Uno lee unas cosas y tú dices, de verdad que, Señor, tú no tienes límite. Tú estás por encima de toda cosa, de todas circunstancias. Tú haces como tú quieres, cuando tú quieres, con quien tú quieres. Tú solamente buscas un corazón rendido, un corazón que diga, Señor, yo quiero arder por ti, un corazón dispuesto. Así que, como les había dicho, me seguía apareciendo y cuando estoy leyendo la Biblia me sale una palabra, aclamar. ¿Ustedes saben qué es aclamar? Yo nunca lo había visto. A ver si alguien me puede decir a mí, ¿qué significa aclamar? Porque se parece a aclamar, mira, se llama así, aclamar. A ver si alguien me puede decir qué significa. Porque yo estoy viendo mucho, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando estoy leyendo los salmos, me parece aclamar. A ver si alguien me puede decir, ¿qué ustedes piensan que significa? No importa. Pues fíjate, no sé si declarar va más con proclamar. Porque aclamar es más como un grito de gozo, es como una alabanza por victoria, como ese grito de júbilo, es alabar. Así que cuando tú no tengas fuerza, entre el clamor está esa alabanza. ¿Me entiendes? Así que eso está en los salmos. Yo lo vi en un salmo, ahora mismo no me acuerdo cuál fue el que lo leí, pero decía, aclamemos a Jehová. Eso es en esa alabanza de gozo. Si alguien puede buscarme ese salmo, ¿verdad? Pero dice así mismo de aclamar. Clamar es lo que estoy mencionando, que es cuando uno grita, cuando uno pide auxilio desde esa desesperación, con esa urgencia de que, Señor, rescátame. Yo necesito que tú me saques de aquí. Es tu alma buscando la ayuda del Señor, como que interven, ten misericordia de mí. Y el Señor nos escucha cuando clamamos. Y hay un salmo, el 72:12, que dice, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Así que menesteroso significa esa persona con una gran necesidad espiritual, emocional o material. Y dice que Dios escucha a los que claman. Cuando uno reconoce, Señor, yo no tengo a nadie, yo te tengo a ti. Y gracias, Ana, si lo puedes citar o de leerlo. Sí, ya va. Amén. Salmo 101 dice, bueno, en mi Biblia, ya va, que mi Biblia es Reina Valera. Amén. Espérate, ya voy. Amén. Bueno, aquí dice cantar. Ok, el Salmo 106. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del rey Jehová. Brama el mar y su plenitud. Creo que ahí sale la palabra aclamar, sí. Amén. Pero pues arriba es esa alabanza. Jehová, cántico nuevo. Ajá. Amén. Pues esa alabanza, yo ni sabía, pero yo dije, espérate, Señor, tú me quieres hablar de clamar, aquí está aclamar. Eso es para que ustedes vean cómo la misma Biblia te va a seguir revelando cosas que uno nunca se daba cuenta.
pero de eso se trata cuando uno se obliga a leerla, porque obviamente yo no la quería leer, pero me obligué y aprendí una palabra que yo decía, ok, Señor, en medio de la necesidad hay que aclamar a ti. También hay que clamar y proclamar, pero el proclamar viene después, cuando uno es testigo de lo que Dios hace en tu vida, porque proclamar literalmente es cuando uno anuncia algo públicamente, cuando tú lo declaras, exacto, mira, ve, ahí va Lorenzo, cuando tú lo declaras con autoridad, de que tú anuncias, esta es la verdad de Dios y Él sana porque yo lo sé, porque lo viví, y cuando uno está lleno de ese proceso en donde el Señor te llevó y tú ves la mano de Él, no hay quien te diga de que Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tú eres un testimonio vivo, eres una voz que lo vivió, y ahí entonces puedes empezar a proclamar, pero son procesos. En todo momento dependemos de Dios. Así que si hay una historia que quiero finalizar, que me cambió la semana, ya yo la había leído, pero nunca la había visto así. Y vamos para allá, es en Lucas 11. Lucas 11, con esta voy a cerrar. No la voy a leer completa por cuestión de tiempo, pero voy a ir un poquito por encimita y después voy a leer los versículos que me cambió la semana, porque les mencioné que el Señor está hablando de clamar, de que Él nos va a responder. Y aquí, en Lucas 11, que imagino que ya están por ahí, empieza literalmente los discípulos preguntándole a Jesús, enséñanos cómo orar. Y Él le dice, el Padre nuestro que estás en los cielos, pero lo que me quiero enfocar es a la parábola que Él le cuenta después. Y esta la quiero leer porque aquí habla de dos amigos. Y esta parábola, que se las voy a leer bien rapidito. Claro que sí. Eliezer, si quieres, compártelo ahora. Para entonces cerrar con esta historia. Ok, lo voy a compartir, soy yo, Jelly. Ok, perdón. Salmo 66 del 1 al 4 que dice, clamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Para la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Poderoso, poderoso. So, vamos a esta última historia. Como le estaba diciendo, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ahí Él le habla de esta historia que se encuentra literalmente desde el versículo 5 al 13, lo voy a leer bien rapidito, y son dos amigos. Uno literalmente no tenía nada para poder recibir a alguien que lo estaba visitando. Y él va a la casa de su amigo a la medianoche y le toca la puerta y le dice, ayúdame. ¿Y qué pasa? Es más, se lo voy a leer antes de explicárselo. Y dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante de él? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, subrayen eso, que vamos a hablar de eso ahora, se levantará y le dará todo lo que necesiten. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así que, lo primero que quiero decir aquí estamos viendo, ¿verdad? Que cuando está esa palabra que les dije que subrayaran, que literalmente es la importunidad, que eso quiere decir cuando tú insistes por algo, descaradamente, que no te importa con que te critiquen, tú estás ahí sin vergüenza y te atreves. Aquí Jesús está diciendo que un amigo necesitaba, y a él no le importó que era la medianoche, no le importó que los niños estaban durmiendo, él siguió tocando y dijo, mira, yo necesito, y él no le va a dar lo que él necesita por ser su amigo, sino se lo va a dar ¿para qué? Para salir del paso.
para decirle, déjame quieto, vete, porque si no, no me vas a dejar dormir. Entonces Jesús está comparando esto y él dice, yo te digo a ti, que si tú pides, vas a recibir, que si tú buscas, lo vas a encontrar, y si tú llamas, se te va a abrir. Entonces nos está comparando una historia que uno siendo malo, a sus hijos no les daría algo malo, ¿cuánto más nuestro Padre si nosotros le pedimos al Espíritu Santo? Y entonces uno dice, ¿por qué yo tengo que pedir el Espíritu Santo? No se supone que ya Él esté en mí, porque Él mora en mí. ¿Y qué pasa? Sí, Él mora en ti porque somos sellados. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay que profundizar y reconocer que necesitamos depender de Él. Por eso Jesús dice, si ustedes le piden a Dios Padre el Espíritu Santo, Él se los va a dar. Pero no es decirle, yo quiero el Espíritu Santo y ya. No, es ser, ¿cómo es la palabra verde? No sé si esto existe, pero ser importunista. Es anhelarlo a un nivel de Señor, yo anhelo que me llenes, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte. Y Dios no se cansa de que uno anhele su presencia. Él no se va a cansar de que tú le digas, yo quiero ser lleno de tu presencia, yo quiero conocerte más profundamente, Señor, revélame tus misterios. Yo te necesito. Él no se va a cansar. Y así mismo con las cosas que nos convienen, también es lo mismo con esos sueños. Si está en la voluntad de Dios, pide agradeciendo insistentemente, busca insistentemente, llama insistentemente a Él. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí que es en la oración, porque así fue que Él empezó. En ese deseo, en esa búsqueda. Pero para eso hay que hacer esa acción de pedir. Aquí habla, todo es acción. Esto no solamente es de decirlo y ya, no. Hay que accionar, demostrar con nuestros hechos que lo que decimos lo queremos. Y cuando hay acción, cuando hay trabajo por buscar la presencia de Dios, entonces Él te va a llenar más y más y más de su profundidad. Porque esa es una promesa. Y la última promesa que te quiero hablar con esto es que literalmente, aunque la Biblia dice que Él nos dio hasta las aras del Espíritu Santo, y tú me dirás, Paola, ¿qué son eso, las aras del Espíritu Santo? Eso es un checkmark de garantía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy construyendo una urbanización y digo, esa casa va a ser tuya, pero tú no me crees, ¿hasta qué? Hasta que yo te doy la llave de que esa casa va a ser tuya. Entonces, esa llave es esa arra, es como que esa garantía de que eso te pertenece. El Espíritu Santo es nuestra llave, porque dice que el reino de los cielos nosotros lo vamos a heredar, que nosotros vamos a ser arrebatados. Pero ¿quién nos va a ayudar a levantarnos? El Espíritu Santo. Él es el que está contigo. Él es la garantía de que algún día nosotros vamos a conocer a Jesús, de que algún día nosotros vamos a vivir con el Padre y vamos a estar con Él todos los días. Así que en garantía, tu llave, tu promesa, es el Espíritu Santo. Y no sé si me están entendiendo, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo, pero lo que te quiero decir con esto es que tenemos que ser importunos con el Señor, anhelarlo, pedirlo, buscarlo. Y literalmente, voy a hacer el cuento. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa es para ti. Eso es para ti, así que haz lo tuyo, profundiza, dile, Señor, esto no lo entiendo, esto, lo otro. Ve a ese lugar en clamor, rogándole a Él, y Él te va a revelar los misterios de lo que quiere hacer contigo. Así que, familia, ¿habrá alguien que quiere comentar algo? Si no, como siempre, me gustaría, amén, es mi garantía. Me gustaría, como siempre, hago los llamados. Si hay alguien aquí que me imagino que ya todos lo conocen al Señor, pero si hay alguien que a lo mejor los ha desconectado de Él y diga, Señor, yo necesito volver a conectarme contigo, me gustaría orar por ti. Me habían presentado unas peticiones que me gustaría orar por ellas. Así que, amén. Claro que sí, Coralie. Pues voy a orar por ti. Alguien más que tenga alguna petición, vamos a estar orando también aquí en grupo por es la tía, si no me equivoco, de Glory, que literalmente los médicos hicieron una mala estética en cirugía y puede, ¿verdad?, que esté amputada, y ellos le dicen que ya no va a volver a caminar. Pero nosotros le servimos a un Dios que Él es el que tiene la última palabra.
Aquí no importa lo que diga el hombre. Y exactamente, gracias Corali, que Corali me estaba mencionando de Israel, yo no había visto nada hasta ayer. Wow, eso está fuerte, fuerte toda la vida. Mi gente, yo no sé si ustedes lo sienten, pero ver todo eso, wow. Aunque ¿verdad? La Biblia revela que en los últimos tiempos van a haber guerra, rumores de guerra, como quiera. O sea, es gente, son almas. Y esperamos, ¿verdad?, que la misericordia de Dios esté con ellos. Veo un iPhone ahí con el micrófono, si quieres decir algo. Amén. Pues déjame ver si yo puedo aquí compartir una canción para orar rapidito. Y en confianza, familia. A ver si aquí se escucha. Ahí se escucha. ¿Se escucha? Amén. Alcance los hijos musulmanes, así mismo es la de. Bueno, familia, pues póngase en comunión conmigo. Porque donde vemos dos o más ahí reunidos en su nombre, tenemos que estar en su nombre, allí Él va a estar, así que confianza. Si hay alguien que quisiera dirigir alguna oración en particular, también, y vamos a orar. Señor, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo, porque podemos estudiar acerca de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque no es fácil permanecer conectados a ti, Señor, eres tú el que nos da las fuerzas para poder estar ahí. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayuda a cada joven que está aquí buscando tu rostro, que nosotros podamos ser, Padre, esos jóvenes que cambien esta generación. Y te pido por la juventud también de Puerto Rico, Padre, llénalos de ti, que podamos impulsar a otro y demostrarle a esta juventud que en ocasiones se pierden en jangueo, que en ocasiones se pierden en discotecas, que se pierden en cosas del mundo que atraen, Señor. Pero nosotros nos levantamos haciendo vallado, Padre, para que tú tengas misericordia y hagas que su corazón se vuelva a ti, Señor. Tú lo puedes hacer, Padre. Nosotros vimos, Señor, a través de la Biblia, cómo cuando Elías estaba frente a los Baales, la intención tuya, Padre, era demostrar que tú eres el Dios soberano, pero más que eso, era que su corazón se volviera a ti. Padre, esa es tu intención desde el principio, que nosotros podamos volvernos a ti, que podamos reconocer que te necesitamos, papá. Yo te pido, Señor, por estas naciones, Padre, en donde hay guerra, en donde hay tanto odio, en donde hay tanto deseo por tener poder, en donde ya no hay amor por los humanos, Señor. Hay demasiada maldad, Padre, pero aún así te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Tú puedes hacer, Señor, que su corazón se vuelva a ti. Hay muchas familias, padres, que están perdiendo sus hogares, no saben cuál es el lugar seguro. Tú eres nuestro único refugio en el cual nosotros podemos sentir ese socorro, Señor. Yo te pido, Padre, que tú sigas estando frente a ellos. Muéstrateles, Señor, con cualquier señal que puedan sentir paz en medio de esta tormenta, en medio de esta incertidumbre, Señor, en donde a lo mejor no tienen nada que comer, en donde a lo mejor tienen heridas, no tienen cómo curarse, Padre. Que ellos puedan clamar a ti y creer que solo tú tienes la solución. Padre, que de lo malo que está pasando salga lo bueno de buscar a ti, de refugiarnos en ti y amarte. Yo te pido, Padre, por cada niño, por cada familia que está en terror, que a lo mejor no pueden adorarte en libertad. Te agradecemos, Señor, por el gran privilegio que tú nos das de poder hablar de tu palabra libremente. Gracias, Señor, por este privilegio de conocerte, este privilegio de tener tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que seas tú rompiendo toda religiosidad, toda esa mentira que pone el enemigo de que el Mesías no ha ido. Cuando tú, Jesús, fuiste por amor a ellos y por amor a nosotros, quita esas vendas. Ablanda ese corazón que está endurecido por la religiosidad, por esas mentiras donde el enemigo toma la ventaja y miente para que tu plan no se lleve a cabo. Pero sabemos, Señor, que tu voluntad siempre prevalece, y más cuando hay un pueblo que intercede, Señor, porque así mismo como Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, tú escuchaste, Señor, porque si tan solo hay un justo, tú escuchas. Tú
Tú escuchas si tan solo hay un justo, papá. Así que en esta noche estamos nosotros que tratamos de ser justos ante tu presencia, que queremos agradarte y te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, ten misericordia, llévales esa ayuda, si sean ángeles. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú lo puedes hacer igual y está mucho mejor. Solamente tú conoces los métodos, Señor. Nosotros solamente clamamos creyendo de que tú tienes la solución. Nos duele, Padre, ver cómo sufren, Señor. Como a veces la idolatría hasta quiere tocar nuestra puerta, donde ponemos cualquier cosa por encima de ti, Señor. Nosotros somos tan frágiles. Nuestro corazón es tan engañoso, Padre, que en cualquier momento te damos la espalda, pero no lo permitas, Padre. No lo permitas, aguántanos de tu mano. Guíanos, no permitas que nuestros pies resbalen, Señor, y si caemos, levántanos. Quita la venda, quita cualquier cosa que quiera endurecer nuestro corazón para separarnos de tu presencia. Te anhelamos, Señor. Hemos reconocido que solamente a ti necesitamos. Hemos reconocido que sin ti nada somos, Padre. Y no queremos perder lo único que tiene valor en nuestra vida, que es tu presencia, que es tu amor real, que es tu fidelidad. Guíanos, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, por Coral y Padre, ella pide oración en esta noche. Tú conoces la necesidad de su corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora seas tú abrazándola. Señor, profundiza en cualquier herida que pueda haber de su alma. Sigue sanando, sigue limpiando, sigue guiando sus pasos, Señor. Llévala, Padre, día a día, que ella pueda entender que nosotros no somos perfectos, pero tú eres el perfecto y que tú la amas tal y como ella es. Que tú amas su corazón, que tú ves el esfuerzo que ella hace día a día, Señor. Ayuda a la Señora que ningún pensamiento haga sentir de que no vale la pena lo que está haciendo. Que si hay algún momento que pudo haber sentido esa desconexión, yo te pido, Espíritu Santo, que tú avives ese fuego sobre de ella. Aviva, Señor, esa pasión. Quita todo lo que se ha querido levantar para detenerla, porque grande es lo que tú tienes para con ella. Quita todo temor, toda duda, todo lo que quiera atacar su identidad en ti, Señor. Quita todo eso, porque tú la ves preciosa, tú la amas, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quitando toda mentira y llénala de ti, de tu identidad, de tu propósito, de tu llamado. Llénala, Señor, de sabiduría, llénala de inteligencia, de conocimiento, de nuevas ideas. Oh, Señor, yo te pido que la sigas levantando, que aunque puedas sentir temor por lo que está pasando, porque, Señor, todo esto que estamos viendo de Israel a lo mejor puede levantar en nosotros esa ansiedad de qué va a pasar, la economía se va a seguir afectando, es normal sentir miedo, pero sabemos, Señor, que tú eres nuestro único refugio. Así que todo temor que puedas sentir, que sienta tu paz. Porque cuando estamos contigo, Señor, aunque nuestro mundo alrededor se esté derrumbando, tú tienes cuidado de los tuyos. Cuando te somos fiel, Señor, tú nos abrigas bajo tus alas. Quita todo temor, toda preocupación de qué puede pasar. Y que podamos ir en tu presencia descansando de que tú tienes el control de todas las cosas. Yo te pido, Señor, que seas tú quitando todo desánimo en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido venir a atacar para detenernos de esta llenura tuya, de poder conocerte en profundidad. Lo que quite, Señor, ese anhelo por buscar tu presencia en esta hora se tiene que ir por el nombre poderoso tuyo. En esta hora recibimos nuevas fuerzas, porque tú eres experto multiplicando las fuerzas en donde no hay ninguna. Tú eres experto, Señor, en levantar en donde estás seco. Tú eres experto en crear en donde no hay nada. Tú creas ríos en el desierto. Tú abres caminos en donde no hay ninguno para nosotros, pero tú lo ves, tú lo creas todo. Tú eres el creador de todas las cosas. Para ti no hay nada imposible. En esta noche, Señor, te aclamamos. En esta noche te adoramos. En esta noche clamamos y proclamamos de que tú tienes toda la autoridad para crecer, que tu poder se siga manifestando. Nosotros somos testigos de tu poder. Así que en esta hora levanta esta juventud, levanta esta comunidad, Señor, que siempre se haga tu perfecta voluntad. Sigue guiando nuestros pasos, danos hambre por conocer más y más y más de ti. Revélanos lo profundo de tu palabra. Oh, Señor, yo te pido ahora mismo
por la petición que me había dicho Lori sobre Madeline. Padre, anteriormente yo he escuchado testimonios en donde los médicos dicen, esta persona llegará hasta cierto tiempo, esta persona no va a volver a hacer esto. Pero eso es muy humano, Señor. Lo que importa es qué dices tú. Y en esta noche buscamos tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando a esta familia. ¿Cuál es tu voluntad? Y esa mujer cree en ti y por eso ella pidió esta oración, porque ella cree, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y nosotros lo creemos y oramos, Señor, porque te rogamos a ti de que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que esto sea un testimonio que nos ayude a nosotros a ser testigos de que tu mano no se ha acortado, de que tu mano siga haciendo milagros, de que tu mano siga obrando en donde llaman que todo acabó. Es ahí donde tu poder empieza a obrar, en lo imposible para nosotros, Señor. Así que en esta noche yo te presento a Madeline. Dale nuevas fuerzas, Señor. Que este proceso solamente la acerque más y más a ti. Que este proceso haga que tú te manifiestes en su vida. Que este proceso haga que aumente la fe de ella y la de nosotros. Que nosotros sigamos siendo testigos de los milagros que tú estás haciendo en esta comunidad. En donde tú estás levantando a personas que han tenido enfermedades y salen renovados. En donde personas han estado en hospitales y son dados de alta porque solamente eres tú, Señor, el que te sigues manifestando. Yo te pido también, Señor, por Yampi. Yampi trabaja en hospitales. Yo te pido, Señor, que Él que ve día a día a esas personas con necesidad, capacítalo, Señor, para que Él le dé esa palabra de aliento, llénalo de valentía, que Él esté en ese lugar donde tú lo quieres plantar, Señor, para que lleve tu palabra, para que Él lleve esa esperanza que solamente nosotros podemos tener en ti. Usa a cada uno de los jóvenes, Señor, para tu gloria y para tu honra. Quita todo temor. Es tiempo de atrevernos, de compartir lo que tú nos estás enseñando día a día. Es tiempo de levantar al que está caído. Es tiempo de dar esa esperanza al que no tiene ninguna, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas esa paciencia de reconocer que tú eres nuestra esperanza. Aunque veamos la situación, estamos confiados de que tú estás en ella. Estamos confiados de que tú nos abrazas. Y eso te lo pedimos, Señor, con todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Que nada de eso haga que lo pongamos por encima de donde tú puedas estar. Al contrario, digamos, Señor, qué bueno que eso está pasando, porque esto va a hacer que nosotros veamos tu poder manifiesto en nuestras vidas. Ayuda, Señora, que podamos cambiar nuestra queja por alabanza, que cambiemos nuestra queja por agradecimiento y que estemos confiados en ti, porque, Señor, tú dices en tu palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a que nuestro pensamiento persevere en ti, para que tú nos guardes en completa paz. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Gracias por esta comunidad, por este privilegio de que podamos conectar, Señor, de que podamos conocernos, que nos levantemos los brazos unos a otros, Señor. Gracias, porque reconocemos, Señor, que tú estás de acuerdo con las relaciones, porque tu misión y tu ministerio se lleva a cabo cuando dos o más trabajan en la obra que es para ti, para que tú te lleves toda la gloria. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu sueño, por escribir en tus libros que nosotros coincidiéramos unos con otros. Gracias porque podemos tener amigos, Padre, amigos que no nos ven como locos, amigos que están igual de locos que nosotros por tu presencia. Gracias, Señor, por mis locos que están aquí. Gracias por cada uno de los que está aquí y cree en esta visión. Bendícelo, Señor, multiplica sus fuerzas, crea en ellos. Hay ese anhelo por buscarte más. Gracias porque miércoles a miércoles ellos se conectan, sacan de su tiempo para aprender más y más y más de ti. Dios mío, gracias, 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 gracias por tu amor. Gracias, Señor, gracias, te amamos, Señor. Te amamos y queremos amarte profundamente. Señor, ayúdanos porque reconocemos que sin ti no podemos agradarte. Guarda nuestro corazón, Señor, que fácilmente se envuelve en lo que te lastima a ti.
Oh, Señor, ayúdanos. Te necesitamos cada día. Aviva ese fuego cada día en nosotros. Danos las fuerzas para poder preparar ese altar, para poder poner la leña, para entregar nuestra vida en sacrificio. Ayúdanos, Señor. Wow, qué presencia, mi alma te alaba. Dios mío, qué lindo. Y así. Bueno, familia, wow. Quisiera seguir hablando aquí antes que me tiro una bella vigilia. Qué lindo es el Señor.